Bienvenidos a Spark Latino TV. En este episodio, nos sumergiremos en los secretos que rodean a Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia. Desde sus inicios en el municipio Ciénaga de Oro hasta las sombras de su pasado como guerrillero. Prepárense para un análisis profundo y descubran lo que se oculta sobre este presidente, el cual está dando mucho de qué hablar con controversias, como la leyenda que no se ha atrevido a aclarar sobre su supuesto apodo, como Aureliano el Cacas, dentro del grupo guerrillero M19 o el insólito alquiler de una casa en Davos por solo 4 días, que tuvo un costo aproximado de $1.120.000 para su discurso en el Foro Económico Mundial. Gustavo Francisco Petro Urrego nació el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, Córdoba. A los 18 años, en 1978, tomó un giro radical, se unió al M19 o Movimiento 19 de Abril, una guerrilla urbana surgida en protesta por las irregularidades tras las elecciones presidenciales de 1970 en Colombia. Esta elección marcó su destino de forma decisiva, siendo clave para entender la complejidad de su trayectoria política. Posteriormente, tras unirse al M19, Petro ingresó directamente a la política. En 1981, a los 21 años, asumió roles destacados como representante legal y concejal en Zipaquirá, un municipio en el departamento de Cundinamarca, marcando el inicio de su carrera en el servicio público. Estos primeros pasos contribuyeron a la compleja y activa participación política de Petro. Por otro lado, los orígenes del interés de Petro por temas políticos se remontan a su admiración por el guerrillero Ernesto Che Guevara, cuya lucha por una supuesta revolución y contra el capitalismo desencadenó la dictadura cubana. Además, su estrecha amistad con el dictador venezolano Nicolás Maduro y su reconocida admiración por el fallecido Hugo Chávez, principal impulsor de la revolución que ha sumido a Venezuela en una crisis prolongada. Estos vínculos han forjado la ideología política de Petro, según él mismo ha relatado. Es importante puntualizar que, en una entrevista con Reuters, Gustavo Petro reveló claramente que su despertar político se originó a finales de los años 60 al presenciar a su padre llorar por la muerte del guerrillero argentino, nacionalizado cubano, Ernesto Che Guevara. Además, se conmovió profundamente por la trágica pérdida del presidente socialista de Chile, Salvador Allende, quien supuestamente se suicidó después de ser derrocado en 1973 con un fusil AK-47 que le había regalado el dictador cubano Fidel Castro. Al mismo tiempo, resulta evidente cómo Petro arremete constantemente contra el presidente más popular de América, según las encuestas, Bukele, y el fenómeno político Milei, a quien no deja de cuestionar en cada oportunidad. Incluso lo llegó a comparar con Pinochet y Videla antes de haber asumido su mandato. Estos comportamientos nos sumergen en las complejidades de las posturas políticas de Petro, dejando al descubierto su inclinación izquierdista como presidente. Ahora nos adentraremos en una fase crucial de su historia, su participación en el M19. Estos guerrilleros, al abrazar una ideología de izquierda, estuvieron involucrados en acciones consideradas violentas, siendo uno de los eventos más notorios la toma del Palacio de Justicia en Bogotá en 1985. Durante este episodio, guerrilleros del M19 tomaron rehenes y se enfrentaron al ejército colombiano, resultando en un enfrentamiento armado que dejó un saldo trágico. La toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, que se extendió hasta el día siguiente, resultó en la muerte de al menos 98 personas, incluyendo guerrilleros, rehenes y miembros de las fuerzas de seguridad. A pesar de estos actos violentos, el grupo guerrillero se desarticuló en 1990 como resultado de un proceso de paz con el gobierno colombiano. La percepción sobre el M19 y sus guerrilleros varía, algunos los ven como defensores de la justicia social de esa época, mientras que otros los consideran mercenarios responsables de actos violentos e ilegales en toda Colombia, teniendo un efecto espejo en Latinoamérica. Es relevante señalar que, según datos, Gustavo Petro fue arrestado el 14 de febrero de 1985, acusado de rebelión y porte ilegal de armas debido a su participación en el movimiento guerrillero M19 en Colombia. Permaneció en prisión hasta el 19 de agosto de 1985. Esto significa que durante la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, Petro no participó, aunque aún era miembro del M19 en ese momento. Después de la disolución del grupo armado M19, Petro decidió sumergirse plenamente en la política. Ocupó un puesto en la Cámara de Representantes desde 1998 hasta 2006 y posteriormente desempeñó el cargo de senador desde 2006 hasta 2010. Al año siguiente, el 30 de octubre de 2011, ganó las elecciones para la alcaldía de Bogotá, cargo que asumió el 1 de enero de 2012 y desempeñó hasta el 1 de enero de 2016. Y tras 2 intentos fallidos en su camino hacia la presidencia de Colombia en 2010 y 2018, Gustavo Petro finalmente alcanzó el éxito en 2022.
El 7 de agosto de ese mismo año marcó el inicio del mandato de Petro, el cual está establecido para culminar el 7 de agosto de 2026. Un dato muy notable es que diversos analistas y entusiastas de la política lo consideran el primer presidente de izquierda en toda la historia de Colombia. Finalmente, no podemos dejar de mencionar que a inicios de febrero de 2024, Petro denunció que el fiscal general de su país, Francisco Barbosa, tiene un plan para derrocarlo. En respuesta, Petro convocó la movilización ciudadana para enfrentar este supuesto intento de destitución o golpe de Estado en su contra. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre la evolución política de Gustavo Petro. Desde aquí les deseamos lo mejor para Colombia. Te invitamos a que des like, te suscribas y actives las notificaciones para no perderte futuros episodios. Hasta la próxima, amantes de la política y la historia.